Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Roger. Rebobino entonces, rebobino. Bueno, muchas gracias a todos por venir otra vez. Y nada, vamos a hablar estamos aquí con Pablo Talavera y con Antonio Bamonde, que son los responsables de la implantación BIM en Copasa, la constructora Copasa, y nos van a hablar de este proceso de implantación BIM. Como sabéis, y si no, bueno, pues lo comentamos, Copasa es una de las primeras, si no la primera empresa española constructora certificada por AENOR, certificada BIM por AENOR, siendo el estándar de la ISO. Y entonces, pues bueno, personalmente tengo el placer de poder trabajar con Pablo, bueno, pues no diariamente porque nos conectamos una vez a la semana aproximadamente, pero bueno, pues han sido tan amables de querer acceder a contarnos su experiencia, la experiencia de implantación en empresa constructora. Y entonces, bueno, sin más preámbulos, pues les doy paso para que nos cuenten su experiencia. Vale, pues muchísimas gracias, buenos días. Gracias. Vamos a empezar un poco con primero hacer la presentación por nuestra parte, que hemos titulado esto, el proceso de implantación BIM en una empresa constructora, la experiencia de Copasa, nuestra experiencia, y luego pues entraremos en debate. Bueno, lo primero agradecer al grupo de usuarios BIM de Galicia que nos haya ofrecido la posibilidad de compartir esta experiencia nuestra y que esperamos que sea muy productiva y que sirva un poco bueno, pues para dar un poco de luz a todos estos temas, sobre todo desde una perspectiva que a lo mejor no estáis tan habituados a ver de la empresa constructora. Bueno, yo por lo que he podido ver, y Pablo lo ha visto más, la iniciativa vuestra de este grupo de usuarios BIM pues me parece fantástica y además son este tipo de iniciativas las que se necesitan un poco para arrastrar al mercado nuestro de la construcción a veces tan reactivo, ¿no? Pues para moverse hacia la digitalización. Los los ponentes, ¿no? Los que vamos a hacer esta presentación, pues ahí estamos los dos, Pablo Talavera y Antonio Bamonde, somos parte del equipo BIM o del departamento BIM de Copasa, que iniciamos pues, la implantación en la empresa del BIM pues hace 3 o 4 años ya que estamos con estas cosas. Y bueno, y presentar un poco a Copasa, yo creo que me imagino que la conocéis todos al estar en un grupo centrado en Galicia. Pues bueno, somos una empresa constructora que lleva ya más de 35 años en el mercado, una empresa constructora muy centrada en Galicia y muy gallega, la verdad es esa, pero que ya en los últimos años pues, se ha convertido en una empresa multinacional. Estamos establecidos en hasta 15 países, estamos desarrollando contratos en bastantes partes del mundo bueno, y dentro de España pues también, ¿no? Esta constructora Copasa hace unos 4 años decidió y apostó por una implantación BIM, digamos como punta de lanza de la transformación digital de la empresa y digamos, pues, en ese momento se creó un departamento BIM y se le dio importancia a este tema pensando un poco en el futuro de la empresa y pensando sobre todo en intentar convertirnos en una referencia en el mercado en este sentido. Un hito muy importante, como has comentado Rafa, fue el conseguir certificarnos, ser la primera empresa constructora en certificarnos según la ISO 19650 con AENOR. Matizo que con AENOR, quiere decir que hay otras empresas que se certificaron antes con certificadoras internacionales, pero bueno, AENOR cuando empezó, todo esto del BIM y de la certificación es todo nuevo, como sabéis vosotros de sobra, y AENOR pues cuando empezó con el tema pues fue hace prácticamente un año y poco y nosotros fuimos los primeros que nos certificamos como constructora hace apenas un año, en marzo, abril de 2021. Bueno, aquí tenéis las noticias al respecto para presumir un poco. Y este es el certificado. Nos certificamos como constructora, como adjudicatario principal en las áreas de edificación y de obra civil. La presentación la hemos estructurado en estos 4 puntos principales. La idea es hacerla, ahora estoy hablando sobre todo yo, pero bueno, el que más sabe
de la experiencia real es Pablo, y la idea es ir hablando entre los dos, ir planteando cierto debate con los temas y luego abrir ese debate al final a todas las consultas, dudas, preguntas o lo que queráis debatir o rebatir de nuestra perspectiva. Bueno, los puntos que trataremos en principio es dar una visión general de la metodología BIM desde una constructora. Luego pasaremos un poco a mostrar desde nuestra experiencia esa perspectiva de constructora, pero ya un poco desde nuestra experiencia. Después plantearemos unos puntos generales para tener en cuenta desde nuestro punto de vista o como consejo o como ideas que consideramos importantes para la implantación BIM a nivel corporativo. Y como cuarto punto, pues bueno, marcaros de ese hito que os hemos comentado, que para nosotros resultó importante y sigue resultándolo, que es la implantación de la ISO, pues bueno, los aspectos más reseñables o que podemos compartir con vosotros, ¿no? Un poco cómo cómo nos tomamos en su momento esa implantación, como una motivación y como un objetivo, dar un poco o explicar un poco ese proceso de implantación a nivel a líneas muy generales de las bases de partida y su evolución. Y por último, pues bueno, explicar un poco cuál es el valor añadido que nosotros percibimos de esa implantación. Entonces, bueno, a partir de ahora, por favor, Pablo, vete interrumpiéndome porque si no voy a quedar muy mal. O sea, No, hombre, lo estás haciendo bien. Tú hasta que no, cuando se te seque la garganta ya me avisas. Bueno, la visión general en la constructora. Bueno, para empezar, ¿qué es BIM? Bueno, ¿qué es BIM? Yo creo que esto en este foro pues no tiene mucho sentido plantearlo, pero bueno, por empezar un poco la casa por los cimientos, pues sobre el Building Information Modeling, pues decir un poco o hablar de los 4 aspectos fundamentales que luego vamos a matizar para nuestro caso particular, ¿no? Por un lado, el modelo digital, la información, la colaboración y el enfoque a todo el ciclo de vida. Entonces, ¿qué es lo que escuchamos nosotros todos los días o qué es lo que se ve en los medios, se ve hasta en el telediario, se ve en todas las conferencias, en todos los seminarios, en cursos, en los colegios de ingenieros, en los colegios de arquitectura todo el día? Pues te tienes que apuntar al BIM y tal, y a lo mejor ahora ya es un poco más realidad, pero hace 3 o 4 años cuando empezamos nosotros, pues se hablaba mucho de BIM y la gente preguntaba ¿y qué es eso? ¿Y qué será? Y tal, y se sentía amenazada. Pues la idea es que BIM es el futuro de la construcción, ¿no? No, Pablo, es el futuro de la construcción. Sí, bueno, yo tengo claro que es el futuro. El problema es que no está siendo lo suficientemente ágil la entrada en la construcción. Yo creo que en parte también por la falta de empuje, sobre todo de las constructoras también, para que ellos realmente sientan un beneficio de la metodología. No tanto porque sea una obligación o porque, por eso, por el efecto llamada o el efecto tirón del resto de empresas que están ya trabajando, que están, pues eso, el tema, por ejemplo, el tema de la certificación, que yo creo que ha habido, lo comentaban hace poco la gente de ANO con nosotros, ahí tienen una avalancha de empresas ahora mismo que se quieren certificar. Pero bueno, yo creo que obviamente es el futuro. A la masa de empleados de las empresas se le vende todo esto como que va a ser una maravilla, les ponemos unos vídeos estupendos, le das un botón y sale todo solo, y entonces eso luego lleva muchas veces a decepciones por parte del usuario, que cuando se enfrenta realmente a ello dice, no, esto no es lo que me estabas diciendo, esto le das un botón aquí y salía toda la medición del hospital Sí, pero a entero. lo mejor antes hay que darle a muchos botoncitos, ¿eh? Claro, entonces yo creo que hay que hacer todavía, queda un trabajo serio primero de concienciación, de explicar bien lo que es esto. En vez de explicar las maravillas, hay que explicar las maravillas, hay que explicar también los inconvenientes que tiene y mucha formación. Mucha formación, sobre todo a nivel de la constructora,
formación a nivel usuario BIM. O sea, la gente tiene que utilizar el BIM. No tiene que especializarse en BIM, o pues en mi punto de vista al menos, ¿no? Porque al final, al menos en esta primera fase, tú tienes que, no puedes pedirle a un jefe de producción que se haga un curso de Revit, un curso de Navis y que haga no sé cuántas horas en Archicad y haga... No, tiene que utilizar los modelos IFCs, somos unos convencidos del Open BIM, hay que utilizar formatos abiertos, todas las herramientas gratuitas que se puedan y yo creo que un poco es el camino, pero desde luego es el futuro, eso lo tengo clarísimo. Bueno, pues está claro que es el futuro y lo que entendemos, entonces, si es el futuro, que la construcción del futuro, digamos, va a contener el BIM, ¿no? O sea, la construcción del futuro, aquí he puesto esta diapositiva hablando de gemelo digital y construcciones del futuro y metodología BIM, porque toda esa sensación que hay en el mercado, toda esa sensación que hay digamos, en los ámbitos profesionales sobre el BIM, pues tiene que convertirse en una realidad dentro de la construcción, ¿no? Y además es cierto que, digamos que con resultados a lo mejor un poco, de momento, un poco variables, ¿no? Pero es verdad que hay una presión institucional sobre el mercado hacia el BIM y hacia la transformación digital, ¿no? Tanto a nivel europeo con el EUBIM Task Group, como a nivel nacional o español con la Comisión BIM, que se acaba de transformar hace poco en Comisión BIM. Y se supone que todas las administraciones, aquí en España también, pues se están poniendo las pilas y están empezando a exigir y a tratar de convertirse también en elementos transformadores. Entonces, ante todo esto, ¿qué puede hacer una empresa constructora? Claro, estás oyendo todos los días a la gente hablando de esto, estás oyendo cursos, estás oyendo que las grandes administraciones, bueno, grandes y pequeñas, todas las administraciones, todas las propiedades van a exigir BIM pasado mañana y tal. Pues bueno, una constructora tiene que prepararse ante eso y fue así como en Copasa y también para el salto internacional, etcétera, etcétera, pues como en Copasa se planteó, ¿no? Es decir, bueno, vamos a conocer un poco qué es esto y vamos a prepararnos para formar parte de ello y para aprovecharlo, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos obtener del BIM? Esto yo creo que os va a sonar a todos y vamos, seguro que os suena a todos y no es nada nuevo, ¿no? Pero bueno, hay que plantearlo un poco. Por un lado, la reducción de errores, con un tema claro de congruencia documental, una mayor flexibilidad a los cambios, una mejor colaboración con el resto de los participantes en los contratos, una mejora de la imagen de la empresa, asociada a la transformación digital y al avance tecnológico y al futuro, un aumento de la transparencia, muy importante en el mercado de la construcción, una facilidad en cuanto a conseguir la trazabilidad de responsabilidades, que en construcción, durante la fase de construcción también es muy importante, y bueno, o durante todas las fases. Y también se puede ver o se puede pensar en utilizar como una herramienta frente a reclamaciones. Yo creo que esto es claro. ¿Y qué aporta el BIM claramente para alcanzar estas expectativas? Pues bueno, pues un poco estamos hablando de lo mismo, ¿no? La facilidad para la coordinación 3D y para la comunicación 3D también. La facilidad o la forma de llevar un control de calidad asociado al control de calidad del modelo. Un control documental as-built. La extracción de mediciones del modelo, que este es un tema del que luego seguramente hablaremos, que yo creo que Pablo ya ha dejado ahí una pequeña cosa hablando de lo de darle un botón y súper fácil. Bueno, ya hablaremos un poco de ello. La planificación 3D de los trabajos y la incorporación de herramientas BIM, etcétera. Y luego, si pensamos, aparte de BIM, pensamos en digitalización de la construcción, ¿qué otros temas hay o qué otros aspectos
nuevas tecnologías más o menos futuristas o más o menos implantadas o no implantadas que andan por ahí, pues bueno, la prefabricación, la impresión 3D, nuevas formas de contratación, asociada un poco a toda esta nueva forma de gestionar contratos y de utilizar la metodología BIM, la realidad aumentada, el Internet de las cosas, análisis de datos para la gestión del activo durante el ciclo de vida completo, ¿no? Esto es un tema muy interesante. Ahí, bueno, nosotros hemos hecho alguna cosa y se ve mucha potencialidad, el blockchain, etc. Pero entonces, vamos allá. ¿Supondrá el BIM un cambio radical en el mercado de la construcción? ¿Va a ser una herramienta absolutamente que lo cambie de arriba abajo y de abajo arriba? ¿Y será tan rápido como nos cuentan? Yo lo digo porque hace 4 años, cuando empezamos con esto, se decía que en un año ya íbamos a estar todos trabajando con el gemelo digital y han pasado 4 años y, bueno, se han visto avances, pero desde luego no tan rápidos. Pablo, a ver, coméntanos. No, yo creo que hay dos velocidades claras. O sea, por un lado está todo lo que es la parte de arquitectura. Obviamente, lo que supone trabajar en BIM para la arquitectura es innegable. O sea, es que nadie se plantea ahora mismo que no sea la forma correcta de trabajar. Sin embargo, nosotros como constructora y sobre todo de obra lineal, no es tan fácil apreciarle estas ventajas. Primero, porque ya existía software de trazado que te permitía hacer un cambio sobre la marcha y obtener las mediciones de forma automatizada, obtener los planos prácticamente de forma automatizada. Todo esto ya te lo generaba, ya había software de obra lineal que esto ya te lo permitía. Entonces ese cambio o sea, esa evidencia que se aprecia en arquitectura, en obra lineal, yo creo que no es tanto. Y ahora mismo, a día de hoy, yo bajo mi punto de vista y al menos la experiencia que hemos tenido hasta ahora, no está aportando nada. Diría que es un lastre a día de hoy. Tanto como En nada, obra lineal. no utilices palabras tan gruesas, no tanto como nada. Perdón, nada bueno. Quería No, decir. yo creo, bueno, es igual, ¿Qué luego debatimos. qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sí ha traído con ello, ¿no? O sea, el BIM que nos está aportando nos abre la puerta a otras cosas, nos abre la puerta pues eso, a trabajar de forma colaborativa, nos abre la puerta a comunicarnos mejor, nos abre la puerta a todas esas cosas, eso sí que viene y le está dando a las obras lineales, le está dando más transparencia, le está dando más agilidad. Bueno, En entonces ese está sentido aportando. sí que está aportando bastante. Pero la base digamos, en lo que soporta toda la información, lo que soporta toda la comunicación, que es el modelado, que es poder extraer las mediciones de forma más o menos rápida, que te dé información. Todo eso es cierto que no era una información democrática, porque tenías que depender de una o dos personas en la obra para poder acceder a toda esa información. Esa es cierto, pero no va a suponer un cambio radical en la construcción en obra lineal, al menos de momento. Bueno, desde Porque luego en edificación sí se todavía hay que percibe. salvar, sí, en edificación sí, pero en obra lineal hay que salvar muchas. Por ejemplo, el tema de los visores. O sea, tienes una obra de 40 kilómetros, al final tienes que tramificarlo todo en 2 kilómetros, que incluso 2 kilómetros se aprecia fatal, navegar por ellos es complicado. Sí, No es fácil. hay retos, incluso que eso normalmente cuando te hacen una presentación sobre BIM y tal, se dan por hechos y hay retos tecnológicos todavía. O sea, es decir, el software, sobre todo para obra lineal, yo creo que en edificación, claro, va bastante años luz, pero para obra lineal hay todavía retos tecnológicos. Bueno, por seguir un poco, no es que te quiera cortar, pero por seguir un poco.
¿Cómo lo vemos nosotros o cómo se lo explicamos nosotros a la empresa? Porque, bueno, nosotros como departamento BIM, ¿cómo podíamos enfocar un poco todo esto? Porque, claro, tú cuando hablas con gente que lleva pues 20 años o 30 años o 40 o 10 construyendo cosas, pues si le dices, no, esto va a cambiarlo todo y esto tal, te dicen, no, yo lo hago y además lo hago bien. No necesito nada nuevo para hacerlo bien, porque yo lo hago muy bien. Pues en realidad, y yo creo, vamos, soy un convencido de que es así, es entender el BIM como un cambio de perspectiva. No es que vayas a cambiar la construcción, pero sí que vas a cambiar un poco la forma de acercarte a ella y la forma digamos, de cómo entender esa relación colaborativa, cómo entender las interrelaciones durante la construcción, pero no cambiar tampoco nada, porque bueno, colaborar tanto en la construcción como en el resto de cosas de la vida, pues hemos colaborado todos toda la vida, pero no esa colaboración digital a lo mejor que hay ahora. En fin, lo entendemos como un cambio de perspectiva y lo explicamos un poco así. Por eso me gusta poner esta diapositiva, porque es una diapositiva que, bueno, si a lo mejor ya estáis habituados a verla, no lo sé, pero si no, la primera vez que la ves, durante unos segundos te quedas un poco extrañado, no reconoces muy bien lo que estás viendo, y sin embargo es algo que conocemos todos muy bien y que estamos cansados de verlo, ¿no? Pero simplemente una cosa que la conoces muy bien, pero que te cambian y te ponen arriba lo que antes estaba al norte, pues ahora te ponen arriba lo que está al sur y te descoloca, ¿no? Y es un poco la sensación que da en el choque del BIM en el mundo de la construcción y en una empresa constructora en general. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos en su momento o que bueno, nos seguimos planteando todos los días de cómo enfocar, digamos, una implantación bien en una empresa constructora, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que sacar de ahí? Bueno, pues habría que plantearse o nos planteamos estas tres preguntas. ¿Qué particularidades presenta el BIM en su aplicación para la empresa constructora? Como venimos hablando. ¿Cuál es la mayor fortaleza que podemos obtener del BIM desde nuestro punto de vista de la construcción, no tanto del diseño, etcétera? Y cómo implantarlo. Y estas son las tres preguntas que vamos a tratar de responder en el siguiente punto, ¿no? Desde nuestra experiencia, pues cómo implantar. Bueno, para empezar, nosotros, como ya hemos venido diciendo, llevamos un proceso de implantación que llevamos ya prácticamente 4 años con él. Le llamamos al principio, creo que fue un acierto ponerle por lo menos un nombre, le llamamos el programa Copasa SBIM, lo publicitamos un poco por ahí en la página web y tal, no sé si lo habréis visto. Y digamos que con ello pues llevamos 4 años avanzando, ¿no? Y cogiendo experiencias y tratando de poner en práctica cosas. Y para eso se creó, eso hace prácticamente 4 años, el departamento BIM de la compañía, para que liderase todo este proceso y un poco, no solamente un poco de BIM, también nos ocupamos de cosas de transformación digital, etc. ¿Qué es lo que llevamos en estos 4 años percibiendo que supone el BIM para nosotros? Bueno, pues ya hemos percibido que suponen mejoras en la comunicación, en la transferencia de información y en la transparencia, ¿no? Y también una cosa importante que se percibe como una gran palanca de arrastre para la transformación digital de todas las áreas de la empresa. Quiero decir, ¿cómo dices tú en una empresa? No, vamos a la transformación digital. ¿Y qué hago? Pues en una constructora, si tú empiezas a implantar BIM, es una forma de una punta de lanza hacia otras cosas, como que hemos comentado ya antes, de transformación digital. Bueno, he puesto esta diapositiva porque es, digamos, es una imagen del modelo BIM de nuestra obra de integración del AVE en León, que fue nuestro prototipo inicial, donde empezamos con todo esto, y una obra en la que estuvo Pablo Talavera implicado muy directamente.
Y Sí, Pablo, coméntanos algo. O sea, ¿qué bueno, supuso para no es nosotros? que fuese, no es que fuese una obra BIM, o sea, no era una obra BIM, no se hizo un modelo BIM para, perdón, vaya, A ver si te recuperamos. ¿No? creo que vas a tener que seguir tú, Antonio. Bueno, en principio, yo creo que Bueno, bebe un poquito de agua, bebe un poquito de agua, no te nos mueras ahí. Bueno, lo que quería decir Pablo es que no fue una obra, un contrato BIM, digamos, como de libro, por así decirlo, de manual, sino que se utilizó un poco el BIM como prototipo, fuimos evolucionando un poco en paralelo, digamos, el desarrollo del contrato normal y el desarrollo de la metodología BIM. Utilizamos, lo modelamos y utilizamos las cosas y fue muy interesante, por supuesto. Sin este tipo de, ya hablaremos de esto, pero sin este tipo de experiencia, pues no consigues nunca avanzar. Y entonces, pues bueno, sí, pues sí que nos sirvió pues, muchísimo eso para romper el hielo, para ver, para hacer muchísimas pruebas en cuanto a software, en cuanto a plataformas colaborativas. Bien, ¿y qué particularidades del BIM encontramos desde la perspectiva de la empresa constructora? Una muy importante, yo creo que la más importante, es que la intervención de la constructora, nosotros somos, como decimos nosotros vulgarmente, los pintores, ¿no? Y esto está en el BIM, o sea, la constructora está muy condicionada por el promotor, el propietario o gestor del activo, ¿no? Como nosotros como constructora a veces sí que es verdad que tenemos contratos de proyecto y obra, pero no es lo más habitual. Lo más habitual es que nosotros tenemos un contrato de construcción directamente y luego nosotros también tenemos contratos de conservación, pero no normalmente en el mismo. Hay contratos de concesiones, de autovías y tal, que son proyecto, obra y conservación, pero no es tampoco lo general. Eso lo tenemos en autovía o tenemos algún otro tipo así, pero digamos que nuestro foco es construir únicamente y el momento de la construcción, pues cuando entramos ya ha habido una fase de diseño, que es la fase, luego hablaremos un poco más de eso, la fase fuerte del BIM, ¿no? O para nosotros la fase digamos, donde está más desarrollado y donde a lo mejor se le ve más practicidad a día de hoy al BIM, pero en la fase de construcción pues ya ya estamos condicionados por todo lo que se ha hecho antes, ya llegamos en medio, digamos, y somos, digamos, una parte pues, bueno, que opinamos, que podemos opinar, que nos puede servir, por supuesto, y por eso estamos aquí, lo estamos explicando, pero que no somos los actores principales, ¿no? Aquí he puesto esta slide, que es una slide extraída de Building Smart, donde claramente pues bueno, veis que en las cajitas de la base, pues la constructora es la tercera, ¿no? Aparecemos en medio. Pablo, te hemos Disculpadme, recuperado. volví. Pensaba que no Menos podía mal. volver, pero un ataque de todos estos inesperado bueno, ya me recuperé. Bueno, otro punto, otra particularidad que vemos nosotros como constructora con el tema del BIM, que la fase de construcción, un poco congruentemente con lo que hablábamos antes, es la menos tratada, ¿no? En general, tanto por la bibliografía como por los foros y expertos BIM, que están muy centrados en la fase de diseño y en menor medida en la fase de gestión del activo, pero la fase de construcción se queda ahí un poco en medio, es como una patita de la fase de diseño, en fin, no es no es lo que más, sobre lo que más se habla o sobre lo que más se estudia. Un tercer punto, y un poco para diferir de los dos anteriores, es que para nosotros nos parece que esta metodología puede ser muy útil en la fase de construcción y sobre todo para dos temas importantísimos que en la fase de construcción, digamos, siempre han sido una rémora de las obras, ¿no? Que es
facilitar la comunicación y la transparencia entre los distintos agentes. Sí, al final, en cuanto a la comunicación y la colaboración es fundamental, porque un poco lo que comentábamos antes, o sea, que el BIM arrastra todo eso, ¿no? Que antes era un poco, bueno, no voy a decir anárquico, pero no había muchas veces una interrelación entre los diferentes departamentos dentro de la misma obra, ¿no? Y ahora que todo el mundo pueda beber de la misma fuente de datos, que todo el mundo tenga actualizado todos los modelos, los planos, toda la información que esté actualizada, que sea única y que esté disponible. Además, otra cosa que nos ha traído, que esté disponible en obra, ¿no? O sea, con un iPad, pues estás en la obra y puedes estar In situ, ¿no? Y en el viéndola en el Tajo, exactamente. Sobre todo lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Otra de las ventajas, no todos son desventajas, es verdad, Rafa. En obra lineal hay algunas cosas buenas, esa también es una de ellas. Bueno, entonces un poco el enfoque BIM que nosotros consideramos para darle ese valor añadido en la parte de construcción, el enfoque BIM más adecuado debe asociarse a esta correcta gestión de la información y a la digitalización de procesos, más que al modelado o al diseño virtual. Es un poco nuestra percepción durante la fase de construcción. Y esto un poco lo hemos representado en esta slide, de la cual yo estoy muy contento, pero es súper sencillo, pero bueno, quiero decir que es un poco el BIM y poner que el enfoque BIM en la fase de construcción debe centrarse en esto, en la digitalización de procesos y la gestión de información y no tanto en el modelado, que lo hemos puesto ahí un poquito más pequeño. No porque no sea importante, porque para la fase de diseño está claro que el modelado es importantísimo, pero en la fase de construcción pues ya no debería serlo tanto, ¿no? Bueno, no sé si Pablo quieres comentar alguna cosa sobre esta conclusión. No, me parece, pero yo creo que eso más o menos todo lo tenemos claro. O sea, el mayor beneficio del BIM, o yo al menos donde lo apreciamos, es en la fase de elaboración del proyecto, en la fase de diseño de proyecto, y es donde es claramente apreciable la ventaja. Bueno, entonces vamos a desgranar un poco unos cuantos puntos a tener en cuenta para la implantación del BIM a nivel corporativo. Es decir, son unas ideas básicas, pero bueno, un poco yo creo que sí que ayuda un poco a centrarnos o a explicar un poco cuál es nuestra experiencia. Bien, esta primera, metodología BIM y sus ventajas. Está claro que en una empresa constructora, con toda la reactividad que pueda haber en cualquier organización, que quieres hacer un cambio, que quieres empezar a utilizar herramientas nuevas, ir hacia una transformación digital, que la gente pues bueno, está habituado a hacer siempre lo mismo y utilizando las herramientas que tenía hasta ahora, pues tienes que intentar arrastrar toda esa reactividad, intentar cambiarlo, ¿no? O intentar que se pongan de tu parte. Y para eso es muy importante, claro, demostrar y explicar cuáles son las ventajas de algo nuevo. En este caso, de la metodología BIM. Entonces, tienes que intentar en todo momento pues, explicar, demostrar todas esas ventajas. Pero ¿qué pasa con esto? Que no son fáciles de cuantificar. Las ventajas de la metodología BIM, si te vas a tratar de objetivarlas, si te vas a buscar un ahorro de costes concreto, es muy difícil. Y eso es un poco, te complica un poco la vida, ¿no? Entonces, nosotros al final, ¿cuál es la manera de convencer? Pues la manera de convencer para nosotros, lo que hemos utilizado y lo que sí que ya nadie te puede rebatir, es el tema de utilizarlo o demostrar o explicar que como el bien es el futuro de la construcción, la empresa lo tiene que percibir como una inversión en supervivencia, no como una inversión en ahorro de costes. Porque también es importante, porque normalmente en las empresas pues dicen, no, un departamento nuevo,
tecnología nueva, herramientas nuevas, software nuevo, hardware nuevo, sobrecostes. Esto va a ser sobrecoste. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, sí, va a haber un beneficio, pero no es fácil de cuantificar ese beneficio. Y entonces, pues bueno, ahí te pueden poner un primer parapeto, ¿no? Entonces, la idea fuerza que nosotros venimos utilizando, y yo creo que es lógico, y yo creo que un poco con los razonamientos que ya hemos planteado, está clara, pues es que tú estás invirtiendo en supervivencia, no estás invirtiendo en ahorro de costes. Aunque los haya, pero como no son fáciles de cuantificar, no le puedes decir a nadie, no, en tu cuenta de resultados esto va a mejorar tanto, pues es más fácil convencer diciendo esto, ¿no? Bueno, aquí he traído esta slide, bueno, simplemente para, evidentemente, hay muchas ventajas de usos del BIM, hay muchas ventajas internas para la empresa, durante la fase de proyecto, durante la fase de construcción, en la slide no viene de la fase de mantenimiento, y hay, dentro de todos estos puntos, que hay hasta 15 puntos ahí reflejados, pues ponen una estrellita en uno, se ve que es de una encuesta, ¿no? De gente de la empresa, pero si os fijáis, todos ellos son muy difíciles de cuantificar en dinero. O sea, como se dice ahora, de monetizar todo esto. Es difícil. Entonces, si te metes en ese debate, te va a ser muy difícil convencer, ¿no? Hay que ir un poco, lo que decía antes, al tema más futuro, supervivencia. En caso de redacción de proyectos es mucho más fácil cuantificar. Tú sabes más o menos cuántas horas te llevaba hacer un proyecto sin BIM y más o menos puedes hacerte una cuenta del ahorro en horas que te puede llevar hacer con BIM. Ahí es mucho más fácil. Pero en una obra es difícil. La verdad es que no es fácil. La gente le ve ventajas, pero como comenta Antonio, cuantificarlo es otra historia. Bueno, y aquí otra slide un poco con la misma idea, ¿no? Se ve, es una encuesta dentro de una empresa de cómo ha mejorado la percepción de mejora en destrezas individuales con el uso del BIM, y todo el mundo, pues en un 85% aumenta su habilidad para participar en el proceso de diseño, en un 90% produce mejores documentos de construcción, se mejora en un 70% la habilidad para planificar la construcción, un 78% ha aumentado la habilidad para gestionar el alcance del proyecto, en un 91% aumenta la habilidad para entender el diseño, pero son todas cosas bastante subjetivas, ¿no? No puedes decir, no, me he ahorrado tanto dinero o tal porcentaje. No es fácil. Hay por ahí gente que lo explica así, pero yo creo que es complicarse un poco la vida en cuanto a intentar convencer a personas que no están por la labor, ¿no? Bueno, digamos que la dificultad para cuantificar el retorno del BIM es un punto importante o un tema importante a la hora de afrontar una implantación BIM en una empresa constructora. Y otro punto importante y básico para cualquier cosa que hagas dentro de una organización, pues es, como paso previo, pues hacer un diagnóstico, ¿no? Y un planteamiento de objetivos. Eso es lógico. Antes de empezar a hacer una implantación, pues tienes que decir, bueno, pues cómo estamos y a dónde queremos llegar. ¿Cómo estamos? Pues es relativamente fácil, ¿no? Porque bueno, también todo el mundo, cuando vas a hacer un diagnóstico, todo el mundo cree que está mucho mejor o mucho más avanzado de lo que está a lo mejor, o también un poco con acomplejados, al contrario, puede decir, no, es que nosotros no tenemos nada y tal y cual. Bueno, hay un poco las dos vertientes, ¿no? En las empresas o en los seres humanos, ¿no? Hay quien cree que está mucho mejor de lo que está, y hay quien piensa que no tiene absolutamente nada y que está mucho peor de lo que está. Pero bueno, hacer un diagnóstico al principio es fundamental. Y todavía creo yo, corrígeme Pablo si me equivoco, pero yo estoy convencido de que establecer unos objetivos, y sobre todo en estos temas de transformación digital, unos objetivos claros y alcanzables, eso es difícil,
Pero es muy importante, porque si no persigues un objetivo claro, porque todo se empieza a difuminar y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y no llegas nunca a nada concreto, eso es muy complicado. Entonces, Esto es un poco lo que comentaba antes. El hecho de ser realistas, de, de, de que la gente en la empresa eh, se vea capaz de manejar las herramientas de una manera más o menos aceptable, pero que no lo vea aquello que es una cosa imposible y que, pues eso, venderles muchas facilidades, venderles esto es muy bueno, esto va a estar y no veas que bien vas a estar utilizando Bing y luego se frustren. Y cuando una persona se frustra, pues ya no quiere saber nada más de esto. O sea, en cuanto alguien tiene un par de experiencias negativas, ya no quiere volver a darle una oportunidad. Entonces, un poco lo que dice Antonio, fijar algo sencillo y claro, y para conseguirlo. Una vez que lo consigas, ir a por otra cosa más evolucionada. Pero si intentas fijarte algo muy evolucionado que realmente está fuera del alcance de tu mano, lo que vas a provocar es un rechazo y va a ser un fracaso, va a ser todo considerado un fracaso. desde luego, digamos que también por nuestra experiencia, yo creo que es muy importante para implantar cualquier un tema de estos en una empresa, conocer bien la empresa y conocer bastante bien a las personas. O sea, es verdad que este tipo de procesos necesitas a lo mejor apoyo externo de expertos o que te ayuden, pero también es verdad que si no hay una parte interna que se involucra y que conoce un poco cómo funcionan las cosas, tampoco va a ser un éxito. Hay que manejar los dos aspectos porque si no es complicado. Bueno, ¿cómo enfocamos nosotros el proceso de implantación? ¿Con qué 4 pilares o qué 4 aspectos? Yo creo que tampoco esto es poner el hombre en la luna, quiero decir que es algo bastante básico, pero bueno, por comentarlo y por estructurarlo un poco. Pues estos 4 aspectos, ¿no? Concienciación, formación, experiencias piloto y hasta llegar al sistema de gestión. Yo creo, y es un poco como nosotros lo hemos hecho, y yo creo que es la única manera que puedes hacer este tipo de cosas, aunque no te des cuenta, lo estás haciendo así, esto es un proceso evolutivo, es una evolución de la gente, es una evolución de los equipos, una evolución de las personas, una evolución de la empresa, más rápida, más lenta, pero es un proceso evolutivo. No puedes pretender el primer día o de manera estanca hacer una concienciación por un lado, una formación por otro, unas experiencias. No, todo lógicamente, pues es un proceso que unas partes van ayudando a las otras para ir avanzando, ¿no? Entonces, lo primero y fundamental es empezar por la concienciación de los profesionales de la empresa, la concienciación de la dirección, la implicación de la dirección, pero también la concienciación por abajo. O sea, es decir, tan malo es o no llegas no vas a llegar a tu objetivo, tanto si no tienes a la dirección contigo, porque no cree en ello, no le preocupa o tal, pues lógicamente no vas a llegar a tu objetivo porque no va a haber recursos para ello y no se va a ver prioritario o importante dentro de la compañía. Pero tampoco llegas si no conciencias a los técnicos, si no conciencias a la gente que está en el día a día, porque si ellos se oponen o si ellos están reactivos y no le ven valor, no le ven que les aporte nada positivo o no consigues que lo vean, no es que no se lo aporte, pero no consigues transmitirlo, pues también vas a fracasar. Y para conseguir esa concienciación necesitas mucha formación. O sea, es una mezcla, a lo mejor a los directivos es más concienciación y predicación, pero a la gente por abajo necesitas que tenga cierta formación bueno, pues para que le vayan perdiendo el miedo a las cosas, etc. Y también necesitas experiencia, que la gente lo experimente, que la gente lo pruebe. O sea, necesitas experiencias piloto, ¿no? Y ahí un poco lo que comentábamos antes con el tema de la obra de León, que fue la primera, ahí puedes probar cosas, ahí la gente puede ver no un poco
la teoría que le cuentan en las charlas, como puede ser esta charla de hoy, sino que puede ver en su día a día cómo lo puede utilizar y es muy importante. Y a partir de ahí ya estructurar todo ello en un sistema de gestión BIM, ¿no? O sea, digamos que ese sería como la cuarta pata y digamos un último paso. Bueno, aparte de estos 4 pilares o 4 aspectos, en cuanto a la implantación del BIM a nivel corporativo, hay otros aspectos a tener en cuenta, ¿no? Como son pues, la acreditación, o sea, conseguir el certificado o no, pues oye, es un hito importante y también te da, bueno, es un aspecto que hay que tener en cuenta. También en los aspectos más, digamos, de publicidad, de divulgación, de mejora de la imagen de la empresa y utilizarlo también, en nuestro caso lo hemos hecho así, relacionar BIM con I+D+I dentro de la empresa y desarrollar proyectos de I+D. Que por cierto, aquí tenemos que comentaros una cosa y que sirva esto un poco como un pequeño descanso de la charla, pero tenemos un proyecto ahora, BIM Safety Roads, que lo hemos presentado a los premios ACES de seguridad vial y, bueno, no, de seguridad vial no, de seguridad en conservación de carreteras y está en su periodo de votación, así que os pedimos a todos que le echéis un vistazo al tema, entréis en la página web de ACES, busquéis los premios y el nuestro es el 19 y que nos votéis. Se llama BIM Safety Roads y está relacionado con el BIM. Pablo, convénceles, venga. No, sí, es que luego digo que lo vean, si les gusta que lo voten, Y si y no si les no les gusta gusta que también. lo voten con un poquito de asco, pero que lo voten también. Poned el enlace en el chat si os parece y quien quiera echarle un vistazo, pues, Sí, pues ahí De lo no. tenéis. acuerdo. Hombre, es interesante porque al final o sea, hay otras cosas que se presentan, otros proyectos, pero este es de los pocos que relacionado con el BIM, ¿no? Hay alguno otro también. Pero bueno, echarle un vistazo. Luego lo ponemos, No, ¿no, están Pablo? bien este tipo de proyectos. Al final, tú tienes que estar en el día a día con las obras y un poco estás guionizado. O sea, tienes una línea que tienes que seguir y rápido tienes que hacer una entrega porque siguiente tienes que pasar a la otra y no te da tiempo de explorar cosas nuevas. Estos proyectos de I+D eh, son proyectos que los estamos haciendo con nuestros propios, o sea, los hacemos dentro del departamento con, bueno, con el apoyo de Bueno, y alguien con el apoyo en la de obra, la siempre gente de la buscamos el obra. apoyo de alguno tal, pero siempre es con nuestros recursos de horas que les rascamos por ahí a donde podemos y con medios muy limitados. Bueno, nos permite explorar ciertas cosas que de otra manera a lo mejor no vas a tener la necesidad de llegar a ellas y la verdad es que nos ayuda para llegar a muchas conclusiones. Luego, si además podemos hacer una cosa que esté no es que vayamos a hacer que vayamos a cambiar el paradigma de la tecnología en España, pero bueno, No, bueno, tampoco nosotros somos una empresa son cosas tecnológica, decentes, somos una vaya, empresa eso es. constructora y yo creo que el I+D, dentro de una empresa constructora también hay que entenderlo un poco así, ¿no? No puedes pretender, oye, eso, pues hay centros tecnológicos y hay Pero sobre todo viene universidades. bien porque te abre la mente, o sea, y te hace ver perspectivas, o sea, estás en perspectivas que antes no tenías, ¿no? Que de otro modo en el día a día del trabajo no vas a llegar a ellas. Bueno, seguimos entonces. Echadle un vistazo ahí a BIM Safety Roles. Bueno, otra cosa importante en la implantación, igual que como decíamos al principio, empezar por hacer un diagnóstico de cómo estás y de ponerte unos objetivos, pues también ir periódicamente haciendo una evaluación y un análisis de cómo va el proceso de implantación y si se están viendo resultados y de qué tipo, porque bueno, ahí no vamos a entrar hoy en ello, pero también digamos que dentro de las empresas constructoras pues hay como dos maneras de ver este tipo de implantaciones. Una es más crear un departamento BIM muy fuerte o muy amplio y que el resto de la empresa prácticamente no se entere de lo que están haciendo y tal, o hacer algo más permeable, a lo mejor con
con unas metas más modestas, pero más generales, ¿no? Nosotros hemos optado, ya os comento, por esta segunda opción, pero hay otras empresas que claramente van más a obras singulares muy desarrolladas tecnológicamente, y con una serie de personas bueno, con gran conocimiento sobre el tema, pero a lo mejor el resto, la obra que tienes al lado, pues no se ha enterado de nada, ¿no? Nosotros vamos un poco más a lo global. Bueno, son dos maneras de verlo. Bueno, y un poco que ya hemos comentado, ¿qué es la clave del éxito de cualquier proceso de implantación? En este caso del proceso de implantación BIM, pero de cualquier proceso de implantación en una organización, una empresa, y en este caso una empresa constructora, pues es involucrar a toda la organización en ese proceso. Para nosotros es fundamental, y como decía antes, es fundamental que sea de arriba a abajo y de abajo a arriba, y los intermedios también. O sea, quiero decir, todo el mundo tiene que estar por la labor y tiene que verle ventajas y tiene que estar convencido a su nivel y, tener los conocimientos suficientes, tener la formación suficiente a su nivel y estar involucrado. Si no, no vas a conseguir el éxito. Y bueno, lo que decía antes, tanto tienes que convencer al director general para que te dé medios y para que te apoye y para que la gente tome el tema en serio, como tienes que convencer pues al último modelador o al último topógrafo o jefe de oficina técnica, o, en fin. A veces es más fácil convencer al director general, ¿eh? Yo creo, En la, yo creo que sí, ¿eh? En nuestro caso, desde luego, es así, y yo creo que en general debe ser así. en la obra hay una frase, yo creo que mítica, que es que toda la vida se ha hecho así, ¿no? Que al final es muy difícil convencer a la gente de que pruebe una cosa nueva, ¿no? A mí me ha Eso ido bien y, hasta ahora, sí, yo no voy a cambiar. eso, y yo tengo mucho trabajo, no tengo tiempo de ver esto. Sí, Esto- también, eso también. Entonces, bueno, eso para nosotros está claro que es fundamental. Y yo creo que en esto conseguiremos un consenso con todos. Bueno, y el último punto, yo creo que nos estamos liando bastante, pero bueno, el último punto, que es un poco explicar las líneas generales sobre el proceso de implantación de la ISO 19650 en Copasa. Voy a ir un poco más rápido para intentar no aburriros demasiado. Bueno, primero, lo que decía antes, es un objetivo, claramente. Este tipo digamos, me voy a marcar como un objetivo claro y concreto conseguir una certificación según esta norma, y también es una motivación, ¿no? Bueno, aquí he traído esta slide que ya la hemos visto antes, que ya dije además antes que nos gustaba mucho, que es el enfoque, cómo vemos nosotros el enfoque del BIM en la fase de construcción, que lo vemos más centrado en la gestión de la información, en la digitalización de procesos, que en el modelado. Entonces, con esta idea, claramente es evidente que una empresa de construcción y servicios estará interesada en una norma que se llama directamente Organización y Digitalización de la Información en Obras de Edificación y Ingeniería Civil que utilizan BIM, ¿no? Entonces es evidente que te tiene que interesar si piensas en el BIM durante la construcción con ese enfoque. Un poco el proceso de maduración de la implantación BIM en Copasa y de la implantación de la ISO, como ya lo hemos comentado antes, ¿no? Empezamos con la implementación de experiencias BIM. Ahí es donde pudimos ver y analizar la potencialidad y además explicarle y concienciar a la dirección de que se podía, de que era interesante y que podíamos pensar en ir a un sistema de gestión. Y después de ahí, pues pasar a integrar esa metodología BIM en los procesos operativos, ¿no? Y crear un sistema de gestión propio. Este proceso de implantación de la ISO, digamos que nos llevó unos 3 años, ¿no? Si contamos desde que empezamos con el proceso de implantación BIM en general.
Lo primero que tienes que tener es, como venimos diciendo, es tener un cierto bagaje en cuanto a la experiencia práctica de la metodología. Nosotros, una vez que llevábamos unos 2 años, empezamos a sentir que teníamos una cierta madurez, a lo mejor como los adolescentes, ¿no? A lo mejor no la teníamos, pero nosotros creíamos que sí. Y ahí con dudas, pues, y también con dudas por nuestra parte y con dudas por lo novedoso de la norma, como hemos comentado antes, que NOR estaba empezando también su proceso de certificación, pues empezamos a acercarnos a ello y lo primero que hicimos fue intentar interpretar e intentar adaptarnos un poco a la norma, ¿no? Eso nos llevó unos 9 meses. Es decir, no fue rápido. Yo creo que es un proceso que te lleva su tiempo, ¿no? Como decía antes, esta implantación, ¿cómo la percibimos? Pues bueno, la percibimos como una motivación adicional, ¿no? Que nos podía ayudar a consolidar el proceso de implantación BIM y como un objetivo concreto en sí mismo, ¿no? Que nos podía ayudar a normalizar nuestra práctica del BIM. Bueno, vamos a ver un poco las bases de partida y la evolución de este. Es breve, ¿eh? No nos vamos a aburrir mucho con esto porque son ideas generales. Un primer punto que nosotros consideramos muy importante fue hacer el análisis de posibles escenarios de utilización del BIM, tanto desde el punto de vista de la implicación y de la exigencia del BIM por parte del cliente en cada tipología de contrato. Nosotros tenemos, bueno, pues varias tipologías de contratos y una serie de clientes típicos, ¿no? Pues bueno, hacer un poco ese análisis de escenarios y también desde el punto de vista de la fase en la que se marca el contrato dentro del ciclo de vida activo. En nuestro caso, pues construcción por un lado, conservación por otro y en casos muy contados, pues a lo mejor las tres cosas juntas, ¿no? En concesiones, como ya he comentado. Este análisis de escenarios, la verdad es que poner esto negro sobre el blanco y estructurarlo para nosotros fue importante, aunque ahora parezca una obviedad, pero para nosotros fue importante y no fue un tema inmediato. Otro tema muy importante, bueno, pues lógicamente desarrollar una documentación bien corporativa, ¿no? Nosotros estamos muy contentos con nuestra documentación BIM. La verdad es que nos llevó un año y pico desarrollarla. Por un lado montamos una herramienta directiva que es el programa Copas BIM, relacionado con el programa de implantación que empezamos. Luego hicimos un manual BIM muy general, con líneas muy generales de lo que queríamos conseguir y queríamos hacer con el BIM. Desarrollamos una guía de desarrollo más específica para seguir más en la implantación de los contratos y luego generamos, hablaremos después, 3B modelo para 3 tipologías de contratos diferentes en nuestro caso. Después hablamos un poco de ello. ¿Y qué decir de esta documentación? ¿Qué es lo que consideramos más importante? Pues ahí os lo he puesto, ¿no? Nosotros nos centramos en esto, en tratar de que los documentos fuesen concretos, sencillos y de fácil comprensión. De hecho, al final bebes de muchas fuentes, ¿no? Para poder hacer una cosa de este tipo. Y nos preocupaba la complejidad que tenían algunas, bueno, sobre todo alguna administración, documentos infinitos, anexos infinitos, plantillas infinitas. Al final intentamos hacer algo muy concreto, reducido, sencillo, teniendo en cuenta también que, bueno, pues que en la fase en la que está la empresa, ¿no? O sea, que al que le vas Claro, a pasar toda esta documentación para arrancar una obra, no es una persona que tenga una especial experiencia tratando obras BIM. Entonces tenía que ser de fácil comprensión y sobre todo sencilla. O sea, que no intentamos subir mucho bueno, pues no sé, de determinadas plantillas, de determinadas. Porque además luego en cada obra es un universo. O sea, según el cliente que tengas, que es muy diferente. Y sobre todo teníamos en cuenta también otra cosa, que es que nosotros al final trabajamos
con 5, 6, 7 clientes máximo y se están poniendo un poco las pilas y están generando su propia documentación, que al final vas a tener que adaptarte a ella. Si tarde o temprano todas las administraciones tendrán su forma de trabajo y tendrás que adaptarte a la suya, con lo cual tampoco merece mucho la pena hacer una documentación propia infinita, ¿no? Sí, no, desde luego para nuestro grado de madurez y nuestro nivel, lo que queríamos, nosotros estamos muy contentos. Luego será criticable o será todo lo criticable que se quiera, pero vamos, nosotros estamos satisfechos. Y dentro de esta documentación estamos muy satisfechos o nos ha parecido muy útil a nuestro nivel el desarrollo de los web modelo, esos que os comentaba, los 3 web modelo o web tipo según 3 tipologías de obra diferentes, ¿no? Nosotros pensamos que han sido herramientas clave porque facilitan la redacción, como lo que he puesto ahí, ¿no? Facilitan la redacción del web de forma sencilla y adecuada al grado de madurez de los responsables BIM de la obra. Luego otro tema importante a la hora de la implantación de la ISO, pues bueno, entender un poco los requerimientos de la norma y hacer el esfuerzo de interpretación de esos requerimientos. Esta es la bibliografía que nosotros utilizamos en su momento para el estudio de asimilación de estándares, ¿no? La propia norma, el reglamento particular de ENOR y después la introducción a la serie por Building Smart y los informes de normalización de UNE. Y otro aspecto que queríamos señalar pues es, digamos, las empresas tienen otras ISOs ya que las tienen normalmente implantadas de antemano, ¿no? Como es el caso, en nuestro caso era la ISO 9001 de gestión de calidad y la ISO 27001 de gestión de la seguridad de la información, pues intentar con esta nueva implantación de esta nueva ISO, pues aprovechar sinergias y evitar duplicidades, ¿no? Para que los procesos sean complementarios y no digamos, llegar a situaciones pues, de desarrollar cosas en paralelo de una ISO a otras. Bueno, lo que os comentábamos antes, para nosotros lo que es fundamental es tener experiencia en BIM, o sea, desarrollar contratos en BIM y aunque sean modestos, aunque sean con alcances pequeños y tal, nosotros tenemos a día de hoy, yo creo que hemos desarrollado unos 14 o 15 o están en desarrollo. Bueno, algunos ya están cerrados y fueron experiencias muy modestas y con muy poca, digamos, con alcances limitados. Hay otros muy interesantes y con mucha actividad, pero de todos hemos extraído experiencias, hemos extraído conclusiones, nos han servido para evolucionar, para probar herramientas, para concienciar a la gente, para formar a la gente. Es decir, para nosotros, digamos que tener contratos y desarrollar contratos en BIM, aunque no sean todos el contrato perfecto que tiene muchísimos recursos destinados a ello, muchísimas personas, por así decirlo, el Santiago Bernabéu o el Nou Camp, ¿no? No quiero entrar en polémicas futbolísticas, pero no la gran obra que estoy haciendo perfectamente en mí, sino aunque sean una obra modestita que solamente tiene un jefe de obra está, pero también te aporta, aporta mucho a la obra, le aporta mucho a él en cuanto a formación y a nosotros también nos ha aportado mucho. Bueno, he puesto esta slide un poco para recordarnos un poco de hablar sobre las plataformas colaborativas que hemos venido experimentando y que hemos venido hablando. Nosotros en general, bueno, Pablo, explícalo tú mejor. Bueno, hemos probado un poco, primero todo lo gratuito que cae en nuestras manos. Luego, segundo, todo lo más o menos económico. Y luego, bueno, vas probando cosas por ahí en función de cada obra. La verdad es que bueno, esta que tenéis en pantalla, que es la de Vinsin, trabajamos bastante.
Eh, pero Bueno, según la obra, según lo que necesites, pues eso, pues vinculado, o ahora, por ejemplo, en el caso de la Santiago, estación de con los Santiago, como conectores. es Adif, hay que poner todo el entorno, pues es que con el ACC de Autodesk. Bueno, y según van cayendo cosas nuevas, pues las vamos probando y las vamos poniendo un poquito en carga, según lo que acaban haciendo. Bueno, ya para terminar un poco lo que os venimos comentando, el valor añadido que hemos sentido nosotros en cuanto con la implantación de esta norma ISO, ¿no? Pues bueno, el valor añadido, pues hemos sentido que hemos evolucionado en cuanto al grado de madurez BIM global de la empresa. Claramente hemos captado que durante la implantación y durante el proceso de certificación, pues hemos experimentado mejoras en la supervisión y control del sistema de gestión BIM, mejoras en el sistema de evaluación formal de los profesionales BIM, y hemos hecho un acercamiento mucho más riguroso a los flujos de los procedimientos operativos. También hemos experimentado mejoras en el desarrollo de nuestras referencias BIM, hemos mejorado la definición de nuestros requisitos básicos del BEP y del CDE, y hemos homogeneizado y racionalizado nuestra operativa, ¿no? Hemos estructurado muchas cosas y hemos evolucionado. Y esto además continúa, porque con los procesos nosotros nos certificamos en 2021, ya hemos pasado este año digamos, la evaluación de seguimiento de esa certificación, y es una mejora continua, ¿no? Que nosotros creemos que nos va a permitir mantenernos actualizados permanentemente, ¿no? O sea que en ese sentido también es muy positivo, ¿no? Entonces, en resumen, para nosotros el proceso de implantación creemos que ha sido una experiencia muy positiva desde todos los puntos de vista, y lo que decía, que las sucesivas revisiones pues yo creo que van a continuar mejorando y manteniéndonos digamos, en el estándar, ¿no? Y hasta aquí era la presentación. Muchas gracias por la atención. Espero que no nos hayamos aburrido demasiado. Y ahora, pues a ver si surgen las preguntas y el debate. Muchas gracias a vosotros por la exposición. Pues nada, está abierto el micrófono para quien quiera preguntar. Si tenéis alguna cuestión para Pablo y para Antonio, pues es el momento. Si Os no, dejamos ahí el correo electrónico también y el LinkedIn por si queréis contactar con nosotros. Y no nos olvidemos que después os vamos a pasar Ya el está, link está puesto ya en el de la sí, chat. está votación. puesto en el chat. Si no, recuperar una pregunta que hizo Rogelio antes de comenzar la charla, a micrófono cerrado, vaya, que era que en qué medida ha supuesto una ventaja competitiva para Copasa la implantación de BIM como, bueno, en general, ¿no? Que estamos un poco hablando de ello, y un poco por recuperar ese tema para romper el hielo, vaya. Sí. Bueno, pues yo un poco le estaba contestando antes a Rogelio. Es, es difícil de percibir, pero realmente nosotros creemos que sí que es una gran ventaja competitiva. O sea, por ejemplo, estar hoy aquí explicándoos esto a nivel empresa, yo creo que es importante también, ¿no? Quiero decir, porque digamos que los usuarios BIM de Galicia o pues, bueno, un cierto tipo de profesionales tenga la percepción de que Copasa puede estar explicando algo que les interesa, pues es importante. Cuantificarlo exactamente a día de hoy, porque, bueno, como decíamos antes, esto está evolucionando, se ha percibido en los últimos años que el tema en la contratación pública se ha avanzado bastante. O sea, hace un año y medio pues no había apenas licitaciones que comentasen nada de BIM o que lo comentasen de una manera estructurada o que fuera a puntuar o que realmente percibieras que sí, pero ahora sí, en el último año sí. Y cada vez yo creo que va a ser más en ese aspecto. O
sea, en el aspecto cuantificable cada vez va a ser mayor la ventaja, pero en el aspecto más subjetivo o menos cuantificable yo creo que ha sido interesantísimo para la empresa. Hemos evolucionado en cuanto a grado de madurez digital de una manera importante y yo creo que nos mantiene en un nivel que digamos que nos va a permitir supervivir en el futuro, que nos va a permitir estar ahí, estar a un nivel más cercano a lo mejor a las grandes constructoras que tienen muchos más medios y mucho más dinero, ¿no? para este tipo de cosas y yo creo que ha sido muy productivo. Hay que tener en cuenta que el intentar sacar un poquito de ventaja en estas etapas iniciales te da luego una ventaja final. Es cierto que de aquí a unos años, como todas las constructoras, esto sea una cosa totalmente habitual, y esté naturalizado el uso del BIM, pues habrá dejado de ser una ventaja para nosotros. Pero es cierto que a día de hoy nos permite acercarnos o presentar ofertas presentarnos a licitaciones que si no hubiésemos tenido esta experiencia corta, pero yo creo que intensa, pues no podríamos ni acercarnos, no sabríamos ni por dónde coger una obra de este tipo, o tienes que externalizar todo el trabajo en la oferta sin saber realmente a qué te estás presentando y cómo te estás presentando. ¿A qué Claro, y sin saber punto? lo que estás ofreciendo es lo que vale realmente. O a lo mejor también con un poco de complejo con respecto a empresas grandes que conocen más, bueno, porque tienen más medios y conocen más de todos estos temas, pues a lo mejor vas en UTE con las empresas grandes y tú estás ahí un poco más acomplejado. Nosotros en ese proceso ahora pues estamos viendo que estamos a su nivel o incluso en algún caso creemos, modestamente, aunque no es un poco así decirlo, pero creemos que estamos un poquito por delante de alguna, nos ha pasado en algún caso, pero yo creo bueno, que todos son ventajas, aunque sean difíciles de cuantificar, todos son ventajas. Como decía, ¿hasta qué punto ha supuesto para la empresa un cambio de paradigma? Un cambio ¿Ha afectado a cómo se enfoca el negocio de la construcción? En el sentido de, hay una serie de responsabilidades añadidas, hay una serie de procedimientos y procesos a revisar, hay que hacer una tecnificación para el personal, bueno, no sé, si la labor de construcción se ve distinta, porque bien habéis dicho, no es tanto una cuestión de herramientas, sino que para vosotros ha sido una cuestión de procedimientos, comunicaciones, establecer un proceso de trabajo. Entonces, no sé si eso modifica la forma de ver el negocio de la construcción, ¿no? El proceso de construcción. Hombre, es un poco lo que comentábamos, es un cambio de perspectiva, no es que lo modifique, lo que es el negocio, como negocio, a lo mejor se percibe menos así, es más desde una perspectiva más técnica, ¿no? Donde sí que se perciben más los cambios, pero bueno, también estamos iniciando el camino, es decir, yo creo que esto es un inicio de camino, no, independientemente de que de aquí en adelante vaya a ir cada vez más rápido, de momento es un inicio de un camino. Yo creo que en la parte de diseño y en arquitectura y tal, sí que ha sido más revolucionario, ¿no? Eso nos lo podéis explicar vosotros. Pero en la parte de construcción, tal, todavía es un inicio. De todas formas, yo creo que no ha habido a lo mejor si no se ha notado mucho ese cambio, es en parte por la exigencia por parte de la propiedad, ¿no? O sea, el claro ejemplo lo tenemos bueno, la obra en la que estamos coincidiendo ahora mismo, Rafa y yo, que es en la de Santiago, donde Adif sí que ha decidido iniciar esa obra con metodología BIM porque enfrente tenía una empresa que también había decidido apostar por ello. Entonces, en el momento de que todas las partes en una obra están interesadas en funcionar así, ahí es donde realmente se ve el cambio. Ahí es donde realmente se ve cómo está funcionando de una manera diferente. En el día a día, en las reuniones de obra,
ya las reuniones de obra se hacen siempre delante de un modelo, o se hacen delante bueno, pues de alternativas, de visualización, que siempre ayudan mucho más a la comunicación. Y realmente, además, ha salido un poco ese empuje, lo están haciendo trabajadores que no han estado nunca en contacto con la metodología BIM, o han tenido un contacto muy, muy pequeño, pero le han visto tanta ventaja que son ellos quienes están empujando. Ellos están tirando un poco de nosotros, del departamento, para seguir empujando en ese sentido. O sea que ahí ya sí que se está viendo un cambio directamente en el día a día de la obra, de cómo se trabaja y de cómo se quiere trabajar. Yo tenía una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ayuda. La pregunta era sobre todo a nivel de obra, es decir, en la obra, ¿qué procesos han digitalizado? ¿Están usando software de checklist para digitalizar temas de seguridad y salud, o de calidad, o de repaso? O como comentaba, se ha quedado un poco en esa parte de tener una pantalla en la caseta de obra donde se discuten los problemas con un 3D delante, o si han conseguido involucrar a encargados, a jefes de cuadrilla, a que vayan con el móvil consultando pues planos o cosas para que no tengan que ir a la caseta de obra. Es decir, ¿qué capa tecnológica han podido llegar a meter en las obras? Esa sería una primera pregunta. Y luego hay otra pregunta que es si están intentando trabajar en BIM en proyectos en los que el promotor no sabe lo que es el BIM, el arquitecto, el ingeniero han trabajado en CAD, pero ustedes, conocedores de las ventajas, hacen ese esfuerzo de, digamos, pasar los planos 2D a 3D con el software que sea e incluirlo en sus flujos, aunque sea internamente. Esas serían las dos preguntas. Bueno, respecto a la primera, es muy variable, un poco en función de lo que decía antes, en función si la administración, si la propiedad está implicada o no está implicada. Si por ejemplo, usamos las plataformas colaborativas pues para ir añadiendo documentación y para tener unas build diarios, o sea, al final tienes una evolución del modelo, le vas añadiendo información de todo tipo, desde fotografías, desde no sé, los ensayos de materiales o pruebas de funcionamiento de instalaciones, y todo eso lo vamos almacenando. O sea que por ese lado sí que estamos haciendo algo, sobre todo en calidad. En seguridad lo hemos intentado, pero no nos está resultando sencillo. Y lo que pasa es que todo ese trabajo, muchas veces no tenemos nadie al otro lado que nos lo reciba. Entonces te da una sensación un poco de trabajo baldío, ¿no? Dice, bueno, yo lo tengo aquí, pero luego no tengo a nadie a quien entregárselo. Otras veces sí que sí que te están exigiendo ya que les entregues. Bueno, en primer lugar, ahora ya sé que te vienen, hay muchas licitaciones donde te exigen que les entregues un modelo BIM al terminar la obra. No saben para qué lo quieren, no saben qué van a hacer con él, pero te lo están pidiendo. Eso ya prácticamente en la mayoría de las obras que nos encontramos, esto ya es así. Y luego la segunda pregunta, sí que lo estamos proponiendo, por ejemplo, en las licitaciones lo proponemos como una mejora. O sea, nosotros cuando licitamos las obras, ya prácticamente en todas las obras estamos proponiendo como una mejora es hacer la obra en BIM. En algún caso sí que o sea, les interesa también, les está interesando, y en otros casos pues no, la verdad es que no sé si no lo están valorando, pero nosotros ofrecerlo lo estamos ofreciendo ya siempre. Claro, pero en caso de que el cliente te diga que no o que no lo valora, ustedes internamente, digamos, si no hay un interés del cliente, ustedes internamente no hacen ese esfuerzo aunque nadie se los pida. Depende La de la mayoría, tipología de obra, sí que lo hacemos, pero un poco lo que estábamos comentando antes, como una experiencia propia para seguir formando a nuestro personal. A lo mejor ahí lo que no haces en ese momento
es hacer un esfuerzo de personal o de externalizar trabajos y entrar en una fase de gasto. Pero lo que sí que hacemos es intentar hacer algo, lo que comentábamos antes también, lo comentaba Antonio, aunque sea poco, pero algo, es para que la gente en todas las obras siga teniendo algo de, bueno, aunque sea por ósmosis, digamos, que les vaya entrando algo de, que les vaya sonando, vaya, para que estén, para que pierdan el miedo para cuando realmente se enfrenten a una obra con todo el proceso se realicen bien para que no, al menos no vayan con miedo. Sí, pero un poco para centrarnos, o sea, para explicaros un poco cómo es la realidad de nuestro mercado, por lo menos, el 90% es por iniciativa propia. O sea, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el 90%, yo creo que, vamos, no sé si más, incluso un porcentaje mayor, lo estamos haciendo por iniciativa propia. O sea, los clientes de momento se están implicando, en nuestro caso, muy poco en esto, en el tema. Hay clientes que a lo mejor, bueno, a todo el mundo cuando se lo explicas les parece bien, así que bien y tal, pero luego se implican muy poco o nada, y como mucho, pues a nivel mirar, ¿no? A nivel, pero no una implicación real. Y bueno, esa es la realidad a día de hoy en estos últimos 3 años, 3 o 4 años. El futuro, Vale, gracias. el futuro pensamos que irá cambiando esta tendencia, pero de momento es así. Bueno, primero, gracias por la exposición. Yo desde luego tenía bastantes ganas de escuchar el punto de vista de la constructora, sobre todo porque en más de una ocasión yo soy de los que ha dicho que el BIM en general a las constructoras no es que les venga demasiado bien, porque, como vosotros mismos habéis dicho, la fase de diseño se nutre bastante de la precisión y de la anticipación de errores que puede tener el modelo, el proyecto. Pero muchas veces la constructora, por lo menos esa es una percepción bastante habitual, se nutre también bastante de precisamente de esas ineficiencias, de esas faltas de definición en los diseños y de esa nube gris en la que se mueven los modificados y las imprevisiones. Entonces me gustaría, visto que vosotros, por supuesto, estáis trabajando como constructora y desde esa perspectiva, esas imprecisiones pueden a veces beneficiaros. El hecho de que también trabajéis como diseñadores, porque creo que hay obras a las que participáis como parte también de diseño, vamos, proyecto y obra, ¿eso no lleva finalmente a beneficios o realmente sigue pesando tanto esa parte de la incertidumbre en los beneficios de la empresa? No, cuando participamos en todo el ciclo, por ejemplo, ahora mismo estamos en un proyecto y obra en un hospital en Bogotá y ahí bueno, estamos participando en la fase de proyecto y esa se decidió, vamos, desde el inicio, o sea, no se planteó otra cosa que no fuese hacerla en BIM y ahí está, vamos. Eh, es innegable, es los beneficios que nos está presentando ahí. Eh, todos los... es que se mezcla un poco todo, porque al final es cierto que durante mucho tiempo las constructoras, pues lo primero que nos dedicábamos a hacer cuando recogías un proyecto era buscar fallos. Era buscar fallos, a ver dónde podíamos meter el modificado. Eso es lo primero que buscabas. Pero también es verdad que si recibiésemos un proyecto libre de fallos, también evitaríamos muchos retrabajos, evitaríamos muchos parones de obra que son muy costosos y que son complicados de gestionar. También es cierto que gestionar un modificado hace que los plazos de obra se te alarguen una barbaridad. Y además hoy en día con los tiempos que corren, yo no creo que tampoco interese mucho un modificado, pero bueno, al menos con ciertas administraciones. Pero lo ideal sería
en un mundo ideal sería coger un proyecto sin errores, un proyecto sin fallos, ejecutarlo, entregarle las BIR y a la siguiente obra. Sería lo suyo. Y precisamente eso no es un beneficio para la constructora. Sí. Eso sería Lo el digo gran porque beneficio. ese beneficio evidentemente no es de gestionar los modelos, que yo creo que a la constructora no le correspondería, no es de trabajar directamente con el modelo, que a fin de cuentas la constructora ejecuta lo que el proyectista o el equipo proyectista haya establecido, pero el hecho de que se eliminen esas incertidumbres de alguna forma daña a esas constructoras que han vivido habitualmente precisamente de esas zonas grises y os pone a los que tratáis de poneros en otro nivel de excelencia muy por delante. Claro, Aunque sí. no tengáis esa directa implicación dentro de un modelo BIM, que yo creo que, insisto, no es objeto de la constructora. De ahí mi pregunta sobre ventaja competitiva, si les había aportado ventaja competitiva. Yo no necesito tener un modelador para sacar aprovechamiento lucrativo directo del modelo. Sí. Y en ese sentido creo que, a lo mejor eran un poco gruesas las palabras que mostrabas al principio de que esto no valía para nada. Bueno, eso... las palabras que he dicho yo he dicho que en arquitectura es absolutamente innegable, las ventajas son brutales. Lo que yo me refería a obra lineal. En obra lineal es donde no somos capaces de ver la ventaja que se ve de la metodología en cuanto BIM, a modelado más que otra cosa. Bueno, yo hablo No deja de de la fase de sorprenderme que sea el construcción. promotor ADIF el que plantee precisamente toda su infraestructura a partir de la metodología y la constructora la que le deje de ver ventajas. Pero bueno, supongo que es la falta de contacto con la disciplina. No digo que no tenga ventajas, es evidente que tiene ventajas. Simplemente he dicho que el diferencial lo que son las ventajas que se le puede ver a la edificación no tienen nada que ver con lo que es la ventaja que se le puede ver en obra lineal. En obra lineal yo al menos no le aprecio esas ventajas. O no le aprecio tantas ventajas. Vaya. Creo que a día de hoy, con el software que hay hoy en día, las necesidades que hay hoy en día no están muy cubiertas. O sea, no requiere el BIM no le está aportando. A ver, no digo que no le aporte nada, digo que no es un salto cualitativo enorme no es tan BIM en una obra disruptivo, ¿no? lineal. El tema es, en obra lineal, como ya hace muchos años que está digitalizada la obra lineal, el cambio no es tan disruptivo como a lo mejor en edificación. Es un poco lo que nosotros hemos percibido. Yo no entiendo, perdón. Pero es verdad que en la parte de lo que es en la parte de gestión de información, en la parte de transparencia, en la parte de comunicación, sí, o sea, eso si se no es mantiene. disruptivo y si no son suficientes ventajas, desde luego, no dudo que pero la ejecución directa de la obra no haya esas ventajas de trasladar un modelo que ya tenéis digitalizado a la misma. Me sorprende de todas formas que ADIF, FGV, el consorcio de fabricantes de ferroviario se metan tan de lleno y la respuesta sea... Sí, pero ADIF, ¿dónde está utilizando ADIF BIM? ¿En qué obra lineal? Hasta donde yo sé, está implantando BIM dentro de su infraestructura. Pero las únicas experiencias que ha tenido hasta ahora ADIF han sido en estaciones. En estaciones y en obras muy particulares. Lineal. Que también es parte de infraestructura lineal. Sí, claro que es parte, no, está claro. Y si tú tienes que hacer yo tengo claro, por ejemplo, yo estuve yo estuve trabajando en el puente Arco sobre el Tajo del AVE. Si en aquella obra hubiésemos tenido bien, hubiésemos avanzado una barbaridad. En el Arco. O sea, en un elemento muy concreto de una obra lineal. O sea, pero no para la totalidad de la obra lineal. Es que cuando tú tienes una sección tipo que se repite durante cientos de metros o kilómetros, al final eso no te está aportando
¿Qué te está aportando tener esa información asociada a estos elementos del modelo? ¿Qué te está aportando la...? Sí te aporta y está bien, pero no es tan disruptivo, ¿no? Es un poco, y luego también hay un tema que yo creo que ya lo hemos comentado, que todavía hay retos tecnológicos ahí importantes. O sea, manejar modelos. Nosotros ahora, por ejemplo, en el tema este de Beam Safety que os hemos comentado, es una concesión que son 19 kilómetros. Una concesión bueno, es donde lo hemos implementado. Y moverte por ese modelo 19 kilómetros, pues con el software que hay a día de hoy y tal, no es sencillo. Y digamos que la ventaja, pues sí la hay, pero se complica un poco en comparación con la desventaja de la dificultad de utilizar de moverte por ahí. Y con respecto sin embargo, la ventaja para hacer una estructura, para modelar, por ejemplo, para tener las estructuras hechas, o sea, por supuesto, o para tener las obras de drenaje o para tener ciertas cosas, eso está clarísimo que es una ventaja. Tener la traza modelada, una traza de 30 kilómetros, no sé qué te está aportando, ¿verdad? No, pero es una ventaja, pero no es tan grande la ventaja. O sea, es decir, yo creo que o no la percibimos así a día de hoy con la tecnología que se está manejando. Yo he querido entender a Pablo, o sea, para mí, poniendo un ejemplo, o sea, pasar de AutoCAD a Revit es brutal, pasar de un Instram a un Civil 3D a lo mejor es hasta incluso un paso atrás, o usar un InfraWorld tampoco aporta nada. Es un poco a lo que me refería. Yo creo que a eso es a lo que se refería Pablo, claro, es que los arquitectos estaban anclados en AutoCAD en 2D y en el mundo de las infraestructuras siempre ha habido software que han intentado automatizar un poco más y claro, en el plano puro de software de modelado no ha habido los avances en infraestructuras que ha habido en edificación. Tienes ahí un InfraWorld y un OpenRoads y tal, que bueno, sí, son mejoras. Civil 3D es un quiero pero no puedo. En temas BIM, la exportación a IFC ha estado coja. Hay quien le echa la culpa a que el IFC ROAD no estaba, pero también es verdad que exportar a IFC de ciertos modeladores de infraestructuras es una quimera. Entonces, ahí es donde yo creo que estaba el comentario de Pablo de que no aportaba nada. Queriendo entenderlo, yo creo que se refería a eso, ¿no? Te lo digo porque yo he estado 15 años trabajando de oficina técnica en trazados ferroviarios. Créeme que con Istran tenían más que de sobra para poder comunicarme, tenían más que de sobra para poder generar cualquier alteración en una sección tipo, en un alzado, en una rasante, en modificar una curva y automáticamente tenía actualizadas las mediciones, tenía actualizadas las secciones y a golpe de clic venía todos los planos otra vez para poder sacarlos. Entonces, yo le daría la vuelta, Pablo. Comunicaciones o haya mejor traslado de información y todo esto. Quiero decir, si teníamos antes mejores herramientas y ahora tenemos mejor infraestructura alrededor del modelo, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues yo diría que Pablo lleva 15 años haciendo BIM y nosotros hace 15 años lo estábamos descubriendo. No, pero de repente ahora esto tiene unas ventajas que son mejoran las comunicaciones, mejoran el traslado de información y me parece que esto ya lo teníamos. Pero sin embargo, ha mejorado ahora. No entiendo entonces cuál es la diferencia. No, la diferencia es que ahora puedes democratizar esta información. Toda esta información antes la tenía el jefe de oficina técnica o el jefe de topografía o quien fuese. Entonces, cada vez que necesitabas esa información necesitabas acudir a él. Tú ahora eso lo puedes democratizar. Tenemos una obra lineal, por ejemplo, ahí en el puerto de Sagunto, tenemos una obra lineal de Adif. Y yo hago las exportaciones, exporto a modelos IFC y ahora cualquier persona de la obra puede consultar esa información. ¿Vale? Eso es lo que se ha ganado. Se ha democratizado esa información, pero la información no se ha mejorado. La información, yo creo que al final es un retrabajo para la persona que lo tiene que hacer. O sea, tiene que hacer, por un lado, tiene que hacer todo su trabajo en su software nativo y luego, aparte, no es tan evidente la exportación y cargar de información a este modelo. O sea, las salidas que tienen
bueno, voy a decir Istran, o sea, podría decir cualquier, pero yo solo, como sobre todo trabajo con Istran, la exportación y la salida de datos a IFC no es tan clara ni es tan fácil. Y por supuesto la de Civil 3D ni de broma. Y lo que hemos ganado es eso, comunicación. Y comunicación y democratización de la información. O sea, que esa información esté accesible a cualquiera. Mientras que antes tenías que depender siempre de la persona que manejaba el software. Lorena, quería preguntar algo. Lorena, si puedes. Sí, estoy aquí medio parada. ¿Me escuchan? Sí, sí, te Porque escuchamos, te escuchamos. cómo va la red, que aquí por esta zona no es muy buena. Efectivamente, en el ámbito de civil hay muchos retos y yo creo que uno de los problemas es que tratamos de coger un modelo como si cogiéramos un modelo de edificación y claro, por supuesto que no podemos navegar por una obra lineal. A mí me ha pasado con los alumnos de civil que claro, obtienen ese modelo y eso es difícil navegar por él, pero porque necesitamos otro tipo de herramientas que nos permitan movernos por ese modelo, asociarle pues las estructuras, por ejemplo, y poder navegar de otra forma, porque no se pueden utilizar las mismas herramientas. Y después, bueno, herramientas como Civil 3D es un desastre en la exportación. Istran yo creo que es de lo mejor que hay ahí, pero estamos, como los que venimos de edificación, nos adentramos o estamos en contacto con la gente de civil, queremos manejar el modelo como lo hacemos en edificación y es otra cosa. Aparte de que yo también veo, y estoy de acuerdo con ustedes, en que seguramente la gente de obra civil hacía muchas cosas ya BIM sin llamarlo BIM. Claro. Efectivamente. O sea que en eso hay muchos retos tecnológicos para nosotros desde la parte de investigación. Es súper interesante esto que acaban de comentar, ¿no? Porque pues a lo mejor eso hay que replantear cómo vas a navegar sobre ese modelo y cómo vas a asociar la información. O sea que, nada, y por mi parte, felicidades. He estado escuchando en la medida que podía la charla y me ha encantado. Genial que se vea ya en obra, ¿no? En la empresa constructora, sobre todo. Yo, de todas maneras, es cierto que quizás se aprecian más las ventajas acercándose al GIS o una combinación de ambas cosas tendría que ser, en mi opinión. Tiene que ser una combinación de GIS y BIM para poder obtener realmente un beneficio claro en obra lineal. Por supuesto, el detallar estructuras, el detallar situaciones concretas, una sección compleja que a lo mejor es difícil y tal, pues obviamente tiene muchas ventajas a la hora de poder comunicarte con los demás y poder expresar a los demás cuál es el problema que está sucediendo. A lo mejor es de formación mía también el estar tantos años viendo en 2D que bueno, yo al menos sí soy capaz de apreciar por una sección y una planta, soy capaz de apreciar un problema que de otra manera a lo mejor es más complicado, ¿no? Pero bueno, supongo que esto también pasa en la edificación. Pero en realidad esa sección y esa planta eran un modelo. Otra cosa es que Sí. el Istran antiguo no mostraba un 3D visual, pero lo tenía ahí. Sí, está Entonces, claro, sí. Yo creo que pasa lo mismo como cuando yo a los de estructuras les digo, vamos a ver lo que es BIM. Y le saco CIPCAD y le empiezo a meter pilares, vigas, y les digo, ¿veis? Esto es un programa BIM. Y claro, gripan todos, se esperaba un Revit, ¿no? Y digo, pero si estoy haciendo un modelo de edificio, vale, no puedo meter grifos, pero es un programa BIM. Y el Istran yo lo veo en ese sentido, no lo conozco, pero lo que estás describiendo me parece que realmente es un programa BIM sin visor 3D. Pero en Bueno, sí, ahora ya se lo tiene. Bueno, ya. ¿Lorena? En estructuras pasa un poco lo mismo, que yo les digo a los de estructuras que ellos ya hacían BIM, o sea, claro. que ellos llevan trabajando mucho tiempo ya con modelos de barras tridimensionales y entonces en muchas ocasiones lo que hay es que integrar y eso, pero ya ellos llevan trabajando hace mucho tiempo en ese espacio tridimensional y con cargas. ¿Y con información? Y con información, exacto, muy importante.
Yo entiendo lo que decía Evelio, en el sentido de que nos centramos solo en los avances o en lo disruptivo que puede ser un modelo de información, pero un modelo de información asociado a procedimientos, a comunicaciones, a formas de gestionar la información. Y que en ese sentido eso sigue siendo disruptivo, porque yo, evidentemente, Copasa ya no es, ya pasa, desde el momento en que se ha certificado como ISO 19650, ha dejado de ser ya estar en la media con lo que trabajamos, pero no es el caso. O sea, cualquiera de los que estamos aquí podemos dar fe de que en muchas situaciones la información que maneja la empresa constructora y la forma de gestionar esa información es de todo menos sistematizada, ¿no? Y para nosotros, desde luego, mi forma de verlo es que es completamente disruptivo ese tratamiento de la información dentro de una empresa constructora, ¿no? Aunque solo sea poner las normas sobre la mesa y tratar de establecer unos criterios y unas normas para tratar la información, es un paso gigante. Sí, No, eso está claro. sobre todo desde donde venimos, ¿no? Que venimos prácticamente de la prehistoria, venimos quiero decir, los usuarios de la información, me estoy un poco dando vueltas a lo mismo, pero creo que es así. La información estaba en manos de unos pocos empleados en la obra y el resto, los jefes de producción, encargados, etcétera, dependen de una serie de personas en la obra para poder acceder a la información. Todo esto que estoy diciendo es lo que tú estás comentando. O sea, al final es acceder, es que todo el mundo tenga libre acceso a la información, una información que esté actualizada, una información que esté aprobada, una información, pero todo eso, obviamente, sí son ventajas comunes, independientemente de que sea edificación o que sea obra línea. Simplemente un poco poner de manifiesto que yo creo que un poco lo que está diciendo José Carlos, ¿no? Que nosotros ya en obra lineal parece que ese salto tan grande del 2D al 3D ya lo teníamos un poco superado, al 2D, al 3D con información, quiero decir. Sí, pero es curioso que seamos los de la parte de arquitectura los que le demos más relevancia no a la parte gráfica, sino a la parte de información, ¿no? A la parte de gestión de procesos. ¿Sí? Porque es lo que decías tú antes, para nosotros desde luego puede ser el cambio mucho más importante o puede tener mucho más valor en el sentido de que precisamente porque podemos inmediatamente tener una visualización de un proyecto, pues eso nos aporte ya de por sí un valor importante. Pero desde luego el viaje que hemos hecho durante estos últimos años ha sido de darnos cuenta de que la parte de la geometría está bien, pero la parte que tiene realmente valor es la de las comunicaciones, la del trabajo en equipo y la de auditar información y que siempre haya procesos para gestionar esa información, ¿no? Eso es, el acceso a la información única. Yo te puedo decir que la mayoría de los errores que me he encontrado en obra es por manejar información desactualizada o información no aprobada. Eso es la mayoría de los errores que te encuentras en la obra. Casi siempre, ¿no? Un paisano que va con un plano que tiene 2 versiones antes y no lo ha actualizado, no lo ha cambiado. Pero bueno, eso se puede hacer con planos y AutoCAD y Excel y Word. Sí, por eso digo un poco que yo creo que nosotros hemos tirado del BIM para todos los demás. Hemos tirado del BIM para añadir todos estos procedimientos, para añadir un trabajo colaborativo. O sea, que ha venido todo eso, ha venido un poco de la mano del BIM, porque hasta ahora lo que tenía era cada uno un disco duro en su ordenador y como mucho, si había suerte, tenías un pequeño servidor dentro de la caseta de obra. Y eso era lo que había. Pero bueno, yo entiendo que hay infinidad de situaciones en las que ahora mismo es el tema de modelos sea importante, ¿no? Un tema de, por ejemplo, planificación de obra o, por ejemplo, poder hacer auditoría de los modelos que te llegan simplemente vinculándolos a una base de precios a través de las herramientas que están saliendo ahora para tratar IFC y vincularlos a mediciones y presupuestos. O sea, es que creo que, bueno, aún queda hay mucho que... No, sí, yo un poco en una de las partes... cae de lleno en vuestro core de negocio. O sea. En una de las diapositivas que estaba, bueno, no sé si lo hemos llegado a comentar, nos fijamos un objetivo alcanzable y una vez que lo cumplimos pasamos al siguiente, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo alcanzable era esta primera fase de acercamiento al BIM. Coordinación 3D, modelos con información, gestionar información
y ahora habrá que marcarse otros, por supuesto. El tema de manejar presupuestos y el tema de avanzar las certificaciones utilizando un modelo, a nosotros nos parece fundamental, siempre nos ha parecido fundamental, y es el siguiente que daremos. Hemos hecho algunas cosas, obviamente, pero no hemos trabajado también con nadie al otro lado, ¿no? que nos reciba eso, digamos. Fíjate que ayer estábamos haciendo un curso de formación bueno, un curso, yo estaba como alumno en un curso de formación de Mamba, y no tengo por qué decir el nombre porque es uno de esos programas que han salido para vincular modelos IFC y mediciones y presupuestos y certificaciones. Y la conclusión a la que llegábamos era que a partir de ahora sois vosotros los que nos podéis decir cómo modelar. Porque si hay unas reglas de medición que establecen relaciones entre un modelo y unas partidas de obra, sois vosotros los que nos podéis decir: necesito que vuestro modelo tenga estas características para que yo pueda ejecutar estas reglas. O sea que hasta ese punto llega, vuestro poder, entre comillas, a partir de ahora. Bueno, eso ya estaba desde que hay conexiones de... Lo que pasa que no eran tan abiertas, desde que hay conexiones con los programas BIM, cuando había todos los programas de mediciones que se conectaban con Revit y algunos con Archicad Plan. Entonces, quien medía, si podía, ya podía decir: oye, vamos a modelar así para poder medir. Otra cosa es que pudiera o no. Que tuviera las tendencias necesarias. Pero ahora ya te puedo decir: necesito que el modelo tenga este parámetro o se ejecute de esta determinada forma, o que, por ejemplo, pues porque entiendo que no solo hacéis obra lineal, también hacéis obra de edificación, que los pilares vayan de planta a planta porque se los voy a medir de esa forma, o que haya un descuento de huecos de esta determinada forma. Quiero decir que es que estamos dando un paso a que sea realmente al final el que mide, el que defina las características del modelado del proyecto, más que el que hace la arquitectura. Es lo que suele explicar Carolina siempre. Lo que pasa es que ya lo hacía antes, lo hacía con Revit, ahora lo hace ya se hace en global. Pero estaba ahí esa posibilidad. Otra cosa es que cuando tú estabas haciendo el proyecto, el constructor no está todavía. Lo que decía antes Antonio, claro, todavía no está contratado. Eso es algo que, con la perspectiva que habéis tenido en estos meses o en este viaje que habéis hecho, no sé si realmente es algo, siempre se dice, ¿no?, que una de las ventajas y fortalezas o una de las situaciones que daría esto mucha más ventaja o fortaleza sería que la constructora entrara en fase temprana, que no entrara en la última fase, ¿no?, sino que desde el principio hubiese una especie de relación con la constructora para establecer todos estos procedimientos y procesos del principio. Ya, lo que pasa que, bueno, ahí te encuentras con muchos temas administrativos, sobre todo en la contratación pública, ¿no? O sea, claro, decir, que hay muchos cambios de modelo que hacer ahí para que pueda entrar una constructora antes, porque o se adjudica proyecto y obra, o, bueno, en fin, yo creo que hay muchos matices ahí todavía para aprovechar todo el potencial. Y con respecto a lo que comentaba antes Evelio el foco de nuestro negocio como constructora y tal, yo creo que debemos todos cambiar un poco esas, digamos, esas ideas, ¿no?, que a lo mejor están, no digo que no sean o que no fuesen verdad hace tiempo, o incluso que puedan seguir siendo verdad, pero desde luego, si estamos hablando de futuro, el futuro no va a ir por ahí. El futuro y todas las herramientas digitales y la tecnología en todos los ámbitos que vemos de la sociedad van hacia la transparencia y hacia otro tipo de gestión, y las constructoras, yo creo que nos tenemos que adaptar a eso, y ya no a eso. Es que no es que tengamos que o sea, no es que tengamos que tenerle miedo, es que al contrario, es que hay que fomentarlo. O sea, si la transformación digital nos puede llevar a un camino mejor en la construcción, pues ese camino será que, digamos, que este negocio sea negocio construyendo bien y haciendo las cosas con transparencia y en plazo, etcétera, etcétera. Lo que pasa que también es verdad que hay una idea un poco perniciosa de todo el sistema,
y se suele colocar ahí a las constructoras. Y yo creo que es súper erróneo, porque una constructora que hace bien su trabajo, lo hace en plazo y tiene un proyecto bueno y tal, no puede querer otra cosa y se puede ajustar a lo que tenía al beneficio que tenía previsto, no puede tener otra. Todo son ventajas. Otra cosa es que como un sistema, a lo mejor el proyecto es malo, no puede cumplir los plazos, la propia administración no cumple los plazos, etcétera, etcétera, no haya otro remedio que aprovechar los grises, ¿no? Que decía Evelio. Pero yo creo que el futuro no va a ir por ahí y no solo no es que no hay que tener miedo, es que hay que fomentar todo lo contrario. Sí, pero para eso también las administraciones tienen que, Claro, pero que es que, espabilar, ¿eh? es que se pone mucho el foco pernicioso en las constructoras y yo creo que hay que mirar más hacia quién está administrando el dinero que hacia las constructoras. Desde luego, todos los agentes tienen que remar en el mismo sentido. Ahí, desde luego, podéis tener claro que metemos la misma caña a un lado que otro. Como dice el otro, hostias a diestro y siniestro. Lo que pasa que había un punto que dijo Antonio al principio y es que el BIM estaba muy enfocado desde el punto de vista del diseño y aquí también entra esto. Claro, metemos más leches hacia las constructoras porque toda la gente de BIM está en el diseño. Yo creo que no sé el porcentaje de gente de BIM, RAS Insiders, que pertenece a constructora. Debe ser muy poco. Tienes, no directamente constructora, pero sí implicados en construcción y que le ven grandes ventajas. Que le vean grandes ventajas, sí, pero que estén dentro de constructora. Sí. Julio Faustino, por ejemplo. Sí, alguno hay, pero es más raro. Constructora que ya directamente vende a sus clientes la precisión con la que pueden trabajar en costes, tiempo y ejecución gracias a los módulos BIM. Por eso ya tenemos un 1%. Quiero decir evidentemente no es mayoritario, claro. Claro, no, pero yo no sé exactamente el motivo. Yo creo que uno de los motivos quizá es porque las constructoras son todas más o menos grandes y las que son pequeñas pues no tienen departamento técnico, mientras que los estudios de arquitectura suelen ser pequeños y todo es departamento técnico, con lo cual yo creo que el 90% de la gente que fue tirando así, que estaba metida en BIM desde el año 2010 hasta el año 2020, la mayoría eran pequeños arquitectos o ingenieros con estudios muy pequeñitos que dedicaban su tiempo a BIM dentro de lo que podríamos llamar horas de vicio. Entonces se fue desarrollando todo eso ahí. Y claro, eso en la constructora pues existe menos. Y hacer experimentos en un proyecto de arquitectura es más o menos fácil. Si sale mal, pues 2 noches sin dormir para recuperarlo en CAD. Si sale mal en una constructora, pues ya sabéis lo que pasa. Es más complejo, sí. Claro. Bueno, señores, pues muchísimas gracias a todos por venir y a Antonio y a Pablo por prestarnos su tiempo, que bueno, nos hemos pasado 20 minutos de lo que os había dicho, 1 hora y media, y son ya 1 hora y 50 que han pasado. Disculpad la demora. Eso, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda vuestra experiencia y estáis invitados a venir todas las veces que queráis y a contarnos y a escucharnos a nosotros contar lo que tenemos que decir. La próxima reunión creo que será una fiesta review, por todo lo alto, una review del BIM, pero en persona, ¿no? Ya será en persona si Dios quiere. Efectivamente, esperamos que persona, por fin. Ya presencial y que podamos ver la plaza que tiene Colla detrás en persona. Exactamente, eso es. Pues si la Así siguiente que será en Santiago. Una sombrilla y una mesita, José. Muy bien, bueno, señores. muchísimas gracias. Por nuestra parte, muchísimas gracias por invitarnos, como comentamos al principio, y la verdad es que está muy bien. Yo me he sentido muy cómodo y muy bien y esperamos eso, que os sirva y que haya sido productivo. Desde luego que sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos y la verdad es que nos tenéis para cuando queráis. Y muchas gracias a ti, Rafa, por invitarnos. A vosotros por prestaros la otra cueste. Muy bien. Bueno, a todos, un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.